Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy viernes 18 de julio, aquí en Política con Carreño. Último día de la semana, grabando el día jueves, claro. Eh, ¿Qué hora es? Un cuarto para las 2. Buena hora. Un día lindo, ni parece invierno. Un sol radiante, ¿no? Yo creo que va a ser bastante calor en el día, para ser invierno, claro. Ya en la noche la helada cae, ¿no? Bueno, vayamos a la agenda de hoy aquí en Política con Carreño. Y la agenda de hoy está tomada prácticamente por los temas estos de seguridad, ¿no? Continúa todo este asunto del sicario este, ¿no? De 18 años, venezolano, indocumentado, ligado al Tren de Aragua, prófugo. Por ahí hay datos de la jueza, ¿no? La jueza dormilona. Ella lo niega, pero parece que se pegó su pestañada ahí en la audiencia, ¿no? Porque como vivimos un periodo entre la corrupción y el circo, o el circo corrupto, como ustedes quieran, todo es posible, así que ella lo niega, pero toda la prensa ya lo dijo, ¿no? Así que bueno, continúa todo este tema de la seguridad, de qué pasa al final con, con las instituciones. Es algo terrible. Eso es lo que pasa. Y claro, los políticos entran en juego, ¿no? Cuando se trata de esto, aparecen, ¿no? Se pide, por ejemplo, al COSENA, ¿no? El Consejo Nacional de Seguridad. Se pide al gobierno, a Gabriel Boric, que convoque al COSENA. Y esta petición provoca ya estos, estos dimes y diretes entre oficialismo y oposición. Porque evidentemente quien está pidiendo que se convoque al COSENA es la oposición. Porque eso significa colocar al presidente, ¿verdad? Gabriel Boric, en una reunión con las Fuerzas Armadas que tienen otra manera de pensar, ¿no? Y claro, ellos argumentan en el oficialismo, ya vamos a ver eso, en el Frente Amplio y el propio Luis Cordero, de que no hay antecedentes como para convocar al COSENA. Pero la oposición dice que sí, e incluso gente de gobierno dice que sí, como la diputada Musante, ¿no? Camila Musante, independiente, pero independiente en la bancada del PPD, pero que en un principio estuvo ligada a Apruebo Dignidad, ¿no? En sus comienzos políticos. En fin, vamos a comenzar por Camila Musante y vamos a hacer las conexiones pertinentes con, con el narco, con el Tren de Aragua, el narcotráfico, claro. Y con esta solicitud de convocación al COSENA, con lo que dice uno, lo que dice el otro. Y al final todos nosotros metidos aquí, ¿no? En
en este saco de gatos, en esta bolsa de gatos en que nos hemos convertido como país. Como dije, entre un circo y la corrupción. Un circo corrupto. Ahora, lo que ha ocurrido con la diputada Camila Musante es bastante grave, gravísimo, gravísimo. Porque es un ejemplo más de lo que vivimos, de este desastre institucional del que vengo hablando, pero ya hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Aquí en Política con Carreño hemos abordado el peligro de no haber actuado con dureza cuando se tuvo que actuar con dureza, de no haber actuado con todo el rigor de la ley y de las armas, amigos, para combatir el crimen organizado, para combatir el narcotráfico, para combatir el terrorismo. Entonces, nosotros sabemos qué pasó, sabemos cómo se enfrentó todo esto. Se enfrentó con proyectos de ley, con cosas que eran tan ridículas, tan tontas, con mesas de diálogo que nunca condujeron a ningún lugar, como planes tipo Calle sin Violencia que tampoco nunca condujeron a ningún lugar. Bueno, y cosas por el estilo, ¿no? 60 proyectos, 70 proyectos, 1000 proyectos. Ahí están. Algunos ya son ley que no sirven para nada, porque en cuanto el gobierno perdía su tiempo en estas tonteras, el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia común crecía y crecía, riéndose de las querellas, riéndose de los vamos a perseguir como perros, riéndose, en fin, de todo esto que ustedes ya saben. Y hoy hemos llegado, como dije el otro día, o estamos llegando a un punto casi sin retorno, puesto que el circo corrupto, la corrupción, se apoderó prácticamente de todas las instituciones del país en sus diversas formas, en sus diversas manifestaciones. Directores de servicios importantes como el Servicio de Impuestos Internos no pagan contribuciones, Ejército con sus tropas contaminadas por la corrupción, infiltradas por el narco, lo mismo que gente de la FACH, lo mismo que gente de las policías, lo mismo que el Poder Judicial. Y seguimos, ya sabemos lo que ocurre con esta corrupción generalizada en todas partes. Entonces ahora estamos, yo diría que en un punto más, porque ya el narco ya se infiltró, el terrorismo está en todos los lugares, el Tren de Aragua feliz, ¿no? Porque sus sicarios, esos que prestan servicio al Tren de Aragua por una millonada, como este Osmar Ferrer, ya queda en libertad, con todas las de la ley. Ahora está prófugo, pero bueno, ya hemos tocado harto fondo. Pero ahora viene la segunda etapa, la amenaza a autoridades, a políticos. Y la tercera etapa es de la amenaza al asesinato de estas autoridades, como en Ecuador, como en Colombia, como en México y tantos otros países, donde no hay ningún tipo de control. Bueno, la diputada Camila Musante
recibió amenazas de muerte, como ustedes saben, ¿no? Esta es una noticia de ahora, hace un día, 2 días, no sé. Martes, yo estoy grabando hoy día jueves, ¿no? Ojalá aparecieras muerta en una bolsa negra, cortesía del tren de Aragua. Esa fue la amenaza de muerte a la diputada independiente que hoy forma parte de la bancada del PPD, Camila Musante, ¿no? Ustedes dirán, bueno, pero esto es un invento de ella, no sé, para figurar, porque hay gente que piensa cualquier cosa, ¿no? No, no es un invento de la diputada Camila Musante, porque la persona que la amenazó a través de las redes sociales, ¿no? Claro, la persona que la amenazó fue completamente identificada por la justicia, por el tribunal, ¿no? Al parecer, denuncia la diputada Camila Musante, pero también el presidente, ¿no? de la Cámara de Diputados, que es de Renovación Nacional, ¿no? Parece que esto, esta, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esta determinación, también determinación de dejarlo en libertad a este tipo. También fue del octavo juzgado de garantía, ese ya señalado por la jueza Irene Rodríguez Chávez, que en definitiva es la que dejó en libertad al sicario, ¿no? Bueno, Camila Musante, ¿no? hace esta denuncia grave, grave. Ojalá aparecieras muerta en una bolsa negra, cortesía del tren de Aragua. La persona, totalmente identificada, reconoce, se le toman las declaraciones pertinentes, reconoce los hechos, es decir, reconoce la amenaza de muerte, pero, y aquí viene lo incomprensible, por decirlo de un modo suave en el programa, incomprensible, ¿verdad? No se toma ninguna medida en contra de este sujeto. Ninguna, absolutamente ninguna. Nada, dice la diputada, ante una amenaza de muerte contra una diputada de la República. Y tiene razón, tiene razón. No se toma ninguna medida, el tipo sale en libertad. Y nosotros sabemos qué intenciones puede tener este sujeto si ha amenazado de muerte a una diputada. Puede en un tiempo cumplir su amenaza. Ahora, claro, la diputada dice una diputada de la República, Camila Musante, pero la amenaza de muerte es grave contra cualquier ciudadano. Si está debidamente comprobada, como en este caso, puesto que el sujeto reconoce la amenaza, luego de ser, ¿verdad?, tomado ahí en el tribunal, luego de las declaraciones
formuladas en el tribunal por él, reconocer estas declaraciones, reconocer los hechos, como se dice, y quedar en libertad. Entonces, evidentemente, estamos ante una situación, como dije, que ya estamos en nivel 2. Una situación de nivel 2, en que luego de la infiltración de diversas instituciones, de diversos organismos, por parte del narcotráfico, ahora vienen las amenazas. Es decir, el mismo procedimiento, el mismo protocolo delictivo del narcotráfico. Primero se infiltran las instituciones, luego vienen las amenazas y luego vienen los asesinatos. Ese es el protocolo, esa es la línea, ¿no? Entonces, claro, la diputada, ¿no? Ella y el presidente, como dije, de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, cuestionan el proceder del octavo juzgado de garantía de Santiago. Primero por dejar libre al sicario, Osmar Ferrer, y luego por no tomar ninguna medida por la denuncia de la diputada Camila Musante. O sea, este octavo juzgado de garantía de Santiago está en la mira, pues, amigo. Nosotros no sabemos si es esta jueza la que tomó declaraciones o fue otro juez. Da lo mismo. Es el mismo juzgado de garantía. El octavo. Donde la diputada, ¿verdad?, puso la voz de alerta, es decir, expuso su preocupación, hizo la demanda, por decirlo así, que de nada sirvió porque el tipo quedó libre. Entonces, bueno, Musante pide también, fíjense, que Boric convoque al COSENA y escuchen las razones que ella da, razones que nosotros hemos desmenuzado, pero hasta el agotamiento, en distintos programas, en distintos momentos. ¿Qué dice Camila Musante? Voy a leer textual. Si dejamos que el narcotráfico, que el crimen organizado permee nuestras instituciones, que las autoridades puedan ser amenazadas sin ningún tipo de medida y con absoluta impunidad por parte de la justicia, entonces estamos ya en un punto de no retorno como Estado chileno. Cierre de comillas. No sé si a ustedes les parecen estas palabras conocidas. A mis amigos que me escuchan diariamente, aquí en Política con Carreño, claro que les parecen parecidas todas estas palabras. Absolutamente, porque hemos venido insistiendo en ello. Porque estamos en un punto prácticamente sin retorno. Cuando las instituciones han sido brutalmente infiltradas por el crimen organizado, por el narcotráfico, y no se toman las medidas pertinentes, las medidas adecuadas, entonces significa que el Estado chileno está a la deriva en manos de esta gente, de estos criminales. Pero la diputada dice más, no quiere
dice ella, que nos convirtamos ni en México, donde asesinan a los candidatos, ni en Ecuador, ni en ningún otro país donde ya el crimen organizado se ha tomado todos los estamentos. ¿Les parecen conocidas estas palabras? Claro, claro que sí. Claro que sí. Porque, insisto, las he señalado acá, las he desmenuzado acá, en varios programas, en distintos momentos, a raíz de situaciones diferentes, de que estamos en este punto prácticamente sin retorno. ¿Por qué? Porque no se han tomado las medidas necesarias. Entonces, claro, convocar al COSENA, que es el Consejo Superior de Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad, porque ahí están las Fuerzas Armadas todas. Es algo imperioso hoy, pero a la vez es algo que complica a Gabriel Boric, porque reunir al COSENA implica tomar medidas ante una realidad que es evidente, a pesar de que Luis Cordero dice que no hay antecedentes por ahora que justifiquen, ¿no?, la convocatoria del COSENA. Entonces, un poco sorprenden las palabras de Luis Cordero, el ministro de Seguridad. No hay antecedentes por ahora, pero ¿qué otros antecedentes? A ver, ministro Cordero. O sea, a mí me parece que lo que ocurre en el ejército, lo que ocurre en la FACH, lo que ocurre en las policías, lo que ocurre en el Poder Judicial son antecedentes más que necesarios para tomar medidas de otra naturaleza, es decir, para que el COSENA cumpla su misión, pues. Si eso está ahí en la Constitución, por el Consejo Nacional de Seguridad, ese Consejo de Seguridad Nacional, COSENA. Entonces, bueno, ¿qué otros antecedentes o cuáles son los antecedentes necesarios? Le pregunto a Luis Cordero, ¿cuáles son los antecedentes necesarios para que el gobierno que dirige este señor Boric tome las medidas necesarias? Porque a mí me parece que cuando el narcotráfico ha infiltrado a las Fuerzas Armadas y a las policías y a otros organismos del Estado, me parece que los antecedentes son más que evidentes. Porque se habla de que la infiltración al ejército es acotada, que la infiltración a la FARC es acotada, todo es acotado. Bueno, es acotado porque es lo que sabemos, pero sabemos además, porque no es necesario tener los hechos, de que estos delincuentes del ejército, de la FARC, no son los únicos. Entonces, claro, lo que dice Cordero es que cada una de estas instituciones está haciendo las investigaciones por su cuenta y que además el presidente Boric pidió, ¿verdad?, un informe especial a las Fuerzas Armadas acerca de qué está pasando, ¿verdad? Entonces sí, dice Cordero,
las instituciones están funcionando. Bueno, están funcionando, claro. Porque cada una de ellas está averiguando, investigando. Y además el presidente ha pedido que el comando, ¿no? De las Fuerzas Armadas, bueno, entreguen un informe global, ¿no? Evacúen, como llaman ellos, un informe global que dé cuenta de qué es lo que están haciendo estas instituciones, Ejército y FACH. Ahora, en cuanto todo esto ocurre, en cuanto el Ejército investiga a los suyos, en cuanto a la FACH investiga a los suyos, en cuanto no sé quién investiga al Poder Judicial, me imagino que el Poder Judicial se investiga él mismo, ahí ya estamos mal. En cuanto a las policías, a través de sus cuadros de inteligencia, se investigan, en cuanto todo esto ocurre y que lleva a veces años, bueno, el Tren de Aragua, el narcotráfico, el crimen organizado, crece, ¿verdad? Y continúa infiltrándose. Continúa pagando adherentes, porque toda esta gente recibe dinero. ¿No? Claro. Los militares, los aviadores, estos de la FACH, en fin, reciben plata. Los carabineros que han sido infiltrados y sorprendidos también. Lo mismo la PDI. Porque los sueldos, dicen, son muy bajos. Entonces, claro, un carabinero entra ganando algo más de 800,000 pesos. Cuando es un sargento está con 1.600.000, 1.700.000. Y cuando es un suboficial mayor, su renta, ya no puede aspirar a más, son 2.300.000. Después de 35 años de carrera, 30 años de carrera. Si a usted le parece que ese es un salario maravilloso, para un policía a mí no me parece. Ahora, todo esto, por cierto, no justifica la corrupción. De ninguna manera. Porque quienes ingresan a las Fuerzas Armadas, quienes ingresan a las policías, saben de todo esto. Así que no hay justificación. Pero habría menos peligro si esta gente, estos policías, ganasen como corresponde, como ocurre en otros países. Lo mismo la gente que está ahí en las Fuerzas Armadas. Pero insisto, nada justifica el que sean delincuentes. Un delincuente policía es peor que un delincuente no policía. Lo mismo que un delincuente del ejército o de la FACH. Pero sí, vamos a esperar, ¿verdad?, que estas investigaciones lleguen a algún lugar o que estas investigaciones nos digan que son 100 más, 500 más los corruptos. Bueno, en cuanto esperamos todo eso, el crimen organizado aumenta, su trabajo aumenta, ¿no? Corrompe más gente, entra a otros organismos del Estado que no haya entrado, pero tal vez ya están todos infiltrados. Pero se parte por ¿dónde? Se parte por esto, por la policía y por las Fuerzas Armadas. Pero de ahí va a los políticos. Ya nosotros sabemos que hay, y al Poder Judicial, sabemos que hay jueces comprometidos, juegan a la pelota con delincuentes del Tren de Aragua, con delincuentes de banda organizada, ya lo sabemos. ¿Qué pasó con este sicario Osmar Ferrer? Por más que quieran darle explicaciones como Luis Cordero, que dice que, bueno, se trate de corrupción o se trate de un problema de comunicación entre el juzgado, entre los tribunales y Gendarmería, todo es gravísimo,
todo es inexcusable. O sea, yo creo que hay grados y grados de culpa, grados y grados de gravedad de la culpa. No vengan aquí a adorar la píldora, a entregar como posibilidad de que Osmar Ferrer esté libre por un problema de comunicación entre tribunales y gendarmería, porque ese sería la guinda de la torta del circo de la corrupción. Claro, porque si es un problema de comunicación, bueno, hay que mejorar las comunicaciones y listo, se acabó. Mejoramos las comunicaciones, sí. Hubo un problema de comunicación porque lo que mandó el tribunal, específicamente lo que determinó la jueza Irene Rodríguez Chávez, no fue entendido bien por gendarmería. O sea, vean ustedes cómo se desvirtúa absolutamente la gravedad del hecho. Entonces Cordero, como son estos políticos, además el ministro de Seguridad, tiene que ponerle paño frío a todo esto, por más que diga que es grave. Claro, pero le pone paños fríos. ¿Cómo? Así pues. Bueno, sea un problema de corrupción, usa por lo menos la palabra adecuada, ¿no? Sea un problema de corrupción o un problema de comunicación entre los tribunales y gendarmería, todo es muy grave. Sí, pero hay cosas más graves que otras, don Luis Cordero. Así como hay animales más iguales que otros, como en la granja de los animales, también hay faltas que son más graves que otras. Entonces lo único que falta es que nos digan que acá hubo un problema de comunicación entre el octavo juzgado de garantía de Santiago, donde se encuentra doña Irene, y gendarmería. Y que bueno, a partir de esta falta que es grave, vamos a tomar medidas. Ya. Solo nos falta que nos digan eso. Solo. Pero resulta que si hay problemas de comunicación, en un caso tan grave como es la libertad de un sujeto de alta peligrosidad como Osmar Ferrer, indocumentado venezolano ligado al Tren de Aragua, también es corrupción. También es corrupción. Porque no puede haber una comunicación distorsionada como para que Gendarmería lea que debe dejar en libertad a este tipo de delincuente de alta peligrosidad. No sé si me entienden, amigos. Aunque sea este problema un problema de comunicación, detrás de él hay niveles profundos de corrupción también. Entonces, claro, debemos evaluar lo que dicen las autoridades, analizar lo que dicen las autoridades, más allá de las palabras, como siempre lo digo aquí en el programa. Porque es muy fácil deslizar una falta grave, pero que es menos grave que la otra. Y que no tiene la palabra corrupción en el medio, que es lo que agrava la gravedad de la falta, ¿no? Entonces, a mí me parece que todo esto se está, ¿verdad?, dorando. Se está dorando. A mí me parece que quieren contar un relato adecuado
para el Poder Judicial, adecuado para el gobierno de Gabriel Boric, de manera tal que toda la gravedad de todos estos hechos quede como algo localizado, como dijo Cordero, ¿no? Estos son sujetos ya que fueron localizados, no se ha visto nada más, o quede como un problema de comunicación. A mí me da la impresión que al final a ese destino quiere llegar el gobierno de Gabriel Boric. Él no habla, ¿no? Hablan sus ministros. Gajardo estuvo en el Parlamento, el ministro de Justicia, diciendo, bueno, que se pusieron todos los antecedentes a disposición, en fin. Ahora, cuando la Fiscalía invade el tribunal y se lleva los computadores y no sé qué más de la jueza, de la oficina, a mí me parece ya que es la vergüenza misma en todo caso, ¿no? La justicia investigándose a sí misma. La justicia entrando a un tribunal, el fiscal entrando a un tribunal que está bajo sospecha por corrupción. A mí me parece que es el deterioro total de la institución llamada Poder Judicial. Absolutamente. No sé, esto de la Corte, si ha dicho algo. Ahí apareció la ministra Chevesic y otros, ¿no? El fiscal Valencia, que están averiguando, están muy preocupados. Sí, claro, seguro, deben estar muy preocupados. Porque ya las evaluaciones que nosotros como sociedad tenemos del Poder Judicial ya son las peores, junto con la evaluación de los políticos. Y ahí no necesitamos encuestas. Usted pregúntele a cualquier ciudadano en la calle. O cuando usted está conversando luego en el almuerzo, en un café, con una cerveza, con los amigos. ¿Cuál es la opinión que nosotros tenemos del poder político, de los políticos, del parlamento, de la moneda y del poder judicial? Lo peor. Corruptos. Eso es lo mínimo. Los chilenismos quedan fuera de política con Carreño por respeto a mis auditores. ¿No? Entonces sí, sobre este sicario, ¿no? Dijo, vamos a leer textual, hay que esclarecer las comunicaciones que existieron entre el tribunal y Gendarmería. Palabra de Luis Cordero, para que no vean ustedes que yo estoy inventando, colocando palabras mías en boca de Luis Cordero. Esta es la cita textual del ministro de Seguridad. Es muy complejo, dijo, sea un acto de corrupción o un error inexcusable en términos de comunicación. ¿Ven? Un error inexcusable. Se elimina la palabra corrupción, como yo acabo de analizar acá. Entonces, bueno, a mí, cuando escucho las palabras de Cordero, me recuerdan los políticos. Las palabras de los políticos. ¿Qué dicen los políticos cuando son cuestionados por actos de corrupción? Dicen, no, aquí no hay corrupción, no hay ilegalidad, está todo dentro de la ley. Puede que haya un problema de ética, dicen ellos. Eso puede ser un problema de ética. Porque para ellos la ética se la pasan por cierta parte. No les interesa ni la ética, ni la moral, ni la decencia política. Entonces dicen, bueno, puede ser un problema de ética, pero ilegal, no somos corruptos. No. Estamos dentro de la ley. Eso es, pues. Esto que dice Luis Cordero es exactamente lo mismo, es un político. No, aquí no hay corrupción. Es una de las alternativas que él plantea. Y que seguro que es la alternativa que para ellos es muy conveniente. No es un problema de comunicación. Inexcusable, claro. ¿Se dan cuenta? Político es político.
estén allá en el Parlamento o estén en el ministerio, ocupando un lugar en la moneda. Es un político. Y va a buscar siempre la manera de cubrir la corrupción de los suyos, de los políticos. ¿O qué creen ustedes? Y claro, también el Frente Amplio, ¿no? Bueno, el Frente Amplio para mí vale bien poco como partido, no es un partido completamente degradado, un partido corrupto desde sus orígenes, ¿no? Y dice que no, que cuando la oposición pide la presencia del COSENA es para figurar, cuestionando la petición de Evelyn Matei, pero no solamente de Evelyn Matei. Ustedes acaban de escuchar lo que dijo Camila Musante, que no es de oposición. No, pero este señor Couble, de apellido Couble, ¿no? Dice que no, que es para figurar, que no se justifica para nada. O sea, toda esta crisis gravísima de corrupción, temas de seguridad, que hace peligrar la propia institucionalidad, como lo hemos dicho hasta el agotamiento, no, dice que son casos aislados, igual que Cordero, están focalizados, todo esto, ¿no? Pero claro, hay una línea de comparación, pues, que une a todos ellos. ¿Cómo no va a ser grave? Esta línea que los une, ¿verdad? Que los contacta es el narcotráfico, el crimen organizado. ¿Cómo no va a ser grave? Bueno, dice que en fin, igual no se justifica, que es una cuestión para figurar. Pero ¿cómo va a ser una cuestión para figurar? ¿No? Cuando tenemos el crimen organizado ahí metido hasta el cogote en todas las instituciones. ¿Cómo? Entonces, no se trata de tener espacio para figurar, como dice este señor Andrés Couble, no, pero bueno, como dije, secretario general del Frente Amplio, partido degradado, partido que ya no vale nada, ¿no? Un partido que, no sé, tendrá que refundarse, ya que a ellos les gusta tanto la refundación, la palabra, bueno, tendrán que hacer eso. Entonces sí, dice que esto tiene que ser un tema conversado, dice, por la moneda, por el gobierno de Boris y en el Congreso en profundidad, dice, ¿no? De manera profunda. ¿Y cuál es la manera profunda que tiene el Congreso de discutir temas como este? Ninguno, porque ¿cómo va a discutir cuestiones en los cuales ellos están involucrados? El Congreso se dedica a discutir otro tipo de proyectos, ¿no? Cambiarle el nombre a no sé qué, cambiarle estatua, hacer cosas estúpidas, rendir homenaje aquí y allá, cuestionar esto. Pero estas cosas no las va a discutir porque ¿cómo? ¿Cómo yo voy a cuestionar a otro poder del Estado? Voy a cuestionar a los jueces. ¿Cómo voy a cuestionar a las Fuerzas Armadas? No. Eso lo hacemos a título personal o cuando es necesario. Ahora en campaña, pero en este minuto puede ser perjudicial. No. ¿Qué es la manera profunda? ¿De qué manera profunda el Congreso abordaría esto? No sé. No sé. El COSENA debe ser convocado y entregarle a las Fuerzas Armadas, las autoridades, el poder que ellas necesitan para actuar. Esa es la única manera.
de no llegar a este punto sin retorno, que ya estamos casi. Amigos, que tengan un buen fin de semana. Cuídense igual, las noches están muy heladas. Gracias por su compañía y por todo ese apoyo. Chao, nos vemos el lunes, aquí en Política con Carreña.